Dado que f de x es igual a x al cuadrado negativo, resolver f de x es igual a 4. Para resolver f de x es igual a 4, estamos buscando las entradas o valores de x de esta función donde la salida es 4 positiva. Entonces, nuevamente, se nos da f de x es igual a x negativo al cuadrado. Como queremos resolver f de x es igual a 4, ahora sustituimos 4 por f de x, lo que nos da la ecuación 4 es igual a negativa x al cuadrado. Y ahora intentemos resolver esta ecuación factorizando. El primer paso es establecer la ecuación igual a 0. Para hacer esto, podemos restar 4 en ambos lados o agregar x al cuadrado a ambos lados. Como preferimos que el término principal sea positivo, agreguemos x al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, tenemos 4 más x al cuadrado. Usando la propiedad conmutativa de la suma, escribamos eso como x al cuadrado más 4. Igual en el lado derecho, tenemos x al cuadrado negativo más x al cuadrado que es igual a 0 y ahora, para resolver por factorización, necesitamos factorizar el lado izquierdo de la ecuación. Observe cómo tenemos una suma de cuadrados. No hay diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es factorizable pero una suma de cuadrados no tiene en cuenta. Se considera primo. Cuando esto sucede, esto indica que no hay soluciones racionales reales para la ecuación. Así que vamos a escribir eso. No hay soluciones racionales reales. Entonces, al resolver por factorización, una vez que establecemos la ecuación igual a 0 si no es factorizable, no significa que no tengamos ninguna solución. Simplemente significa que no tenemos soluciones racionales reales. Estas soluciones serán irracionales o complejas, de las cuales aprenderemos muy pronto. Antes de irnos, verifiquemos esto gráficamente. En rojo, tenemos la gráfica de f de x igual a negativa x al cuadrado. En azul, tenemos la gráfica de f de x igual a 4. Observe que no hay puntos de intersección que indican que las soluciones para f de x son 4. Son soluciones complejas que nuevamente conoceremos muy pronto. Espero que hayas encontrado esto útil.